El sitio y los tesoros que alberga nos resultan familiares e imprescindibles en la guía de la Caracas Cultural. El Museo de Arte Afroamericano convoca especialistas y público ávido de conocimiento a un viaje de orígenes, la maternidad, con un título profundo y muy significativo: Madre, el árbol de la leche. Elías Castro, curador de la muestra La Maternidad. La numerosa colección de obras de arte de diferente naturaleza asociados a África, representados, atesorados por este museo, nos mostró que era recurrente el tema de la madre y que este aparecía asociado a otro concepto que también tiene que ver con la misma condición de maternidad, que es el tema de la fertilidad. Eso dio entonces la posibilidad de proponer una curaduría y en consecuencia una exposición que mostrara estos dos temas que se funden en uno solo bajo el concepto de el muji. El muji es el árbol que da leche. Es un árbol que los Ndembu es una etnia de Zambia, África Occidental, con el cual ellos hacen un ritual de tránsito. Cuando la joven tiene su primera menstruación, si la joven está fértil, entonces se hace una actividad, se hace un ritual asociado a este árbol, donde la leche que el árbol produce, que la corteza produce, ellos creen que garantiza justamente la fertilidad de la madre. Fue un trabajo bien intenso de investigación que realizaron los pasantes de la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela. Yo quiero agradecer que la Escuela de Arte haya firmado este convenio con el Museo de Arte Afroamericano. Te cuento que esta exposición se da gracias a un acuerdo que se hizo entre la Universidad Central y el museo, o a la inversa, entre el museo y la Escuela de Artes. Y eso dio lugar justamente para este tipo de exposición y las anteriores, y además a proyectos de investigación, tesis de grado, trabajo de ascenso y un diplomado que son los estudios afroamericanos. Tenemos un gran cuadro que representa a la Virgen Madre cristiana, pero con la particularidad de que este cuadro corresponde a la iglesia etíope. La iglesia etíope es una iglesia derivada de la iglesia bizantina. Sobrevivió a la expansión del Islam por razones geográficas e históricas, y hoy en día es una expresión de la historia de la iglesia en el norte del África, diferenciándose al mismo tiempo de la iglesia egipcia, que queda más al norte, que es el caso de la iglesia copta. En el caso de la iglesia etíope es muy interesante su desarrollo, porque es una iglesia que alcanzó a partir de su raíz bizantina desarrollo propio. Como los etíopes asimilaron, se identificaron profundamente con los cristianos, pero en un sentido autóctono, y lo podemos ver en los rasgos físicos de los ángeles y del niño Dios, que corresponden a los rasgos étnicos propios del pueblo etíope. Acá a mi derecha tenemos una fotografía que representa una madre que está amamantando, pero quisiera destacar más bien esta máscara torso, en lo que podemos ver el énfasis en el embarazo. La idea acá es aquel principio de la magia, que lo semejante produce lo semejante. Disponer de esta figuración en el torso de una joven presupone inducir el embarazo.
Y el árbol de leche, ¿por qué? Que esto está basado en un cuento del centro de África, donde hay un árbol que da leche y que es el refugio, primer refugio del hombre y la mujer, porque fue el primer alimento. Es la leche que tienen las madres africanas, y después alrededor de ese árbol a las adolescentes dan vueltas para estimular, que paran a tiempo que necesitan mano de obra. Tenemos una pintura de Nicolás Piquer en diálogo con una de Luis Alberto Hernández. Una es figurativa, la otra es abstracta, pero conceptualmente se corresponden, porque la de Luis Alberto Hernández habla sobre la gestación y la de Piquer nos representa a una madre con 2 niños. Yo quiero en este caso destacar la posición del niño que está a la derecha de la madre, porque Piquer hace una obra que está perfectamente inscrita dentro de la tradición de la africanidad, porque la disposición del niño que está a la derecha de la madre corresponde a la tradición africana. El niño que está en el regazo de la madre corresponde a la tradición occidental cristiana que nosotros apreciamos en el cuadro etíope que está acá en diálogo con este par de obras. Tratamos de sacar maternidades correspondientes a Etiopía. Hay una pieza del maestro Luis Hernández que está exponiendo también en el museo como una individual, pero en esta exposición tiene una pieza fundamental que es el huevo y toda la parte esta de la leyenda que se hace alrededor de un huevo, de toda la cosa de la geometría sagrada. Como personal de apoyo museográfico, siempre es bueno documentar procesos de preservación y de museabilidad del espacio para así garantizar un buen desarrollo de las exposiciones en su momento. La nuestra es una investigación de corte académico y que siempre estamos buscando el aspecto quizá más profundo de nuestra conexión con la madre África. Cada experiencia expositiva del museo se convierte en valiosa y privilegiada fuente de estudios para pasantes universitarios. Bueno, nuestro recorrido en la escuela y en este museo empezó con las paleomonedas africanas y continuamos con la maternidad africana. Iniciamos este recorrido en nuestras carreras como futuras museógrafas. Y bueno, sentamos las bases del registro para la exposición de maternidad. Cuando hablo de registro fotográfico, el inicio de la base de datos. A la profesora le comento que para la exposición hay obras que necesitan ciertos tratamientos de conservación, ¿verdad? Como todo tipo de colección, siempre se les hace ese tipo de mantenimiento. Sí. Y sobre todo para la muestra, ¿no? Según el material, las cualidades que tengan, igualmente para su montaje, que sea de una manera segura. Esta parte de la exposición está dedicada a cimeras zoomorfas de la cultura bamana. Cuando nosotros observamos esta pieza, pensamos que son esculturas. ¿Por qué no lo son? Porque en realidad esto corresponde al remate, al coronamiento de máscaras mucho más elaboradas que participaban en danzas tendientes a inducir la fertilidad o a celebrar la fertilidad o a favorecer la fertilidad en relación con la naturaleza. Estas danzas eran llevadas a cabo por miembros de sociedades secretas, generalmente masculinos. Ellos hacían danzas rituales ocultos, por decirlo de alguna manera, debajo de estas máscaras que en buena medida estaban conformadas por fibras vegetales muy numerosas que ocultaban a la persona que danzaba con estas piezas.
Siempre las exposiciones del museo es poner a dialogar las dos culturas, la cultura africana con la cultura occidental, la fuerza de la cultura africana y su influencia en la cultura occidental. También tenemos representadas muñecas, pero notemos que tienen tratamientos distintos. Mientras estas son mucho más elementales, basadas fundamentalmente en la madera, estas están mucho más decoradas, mucho más elaboradas, con cuentas de vidrio, dientes de animales, conchas marinas, que nos lleva a pensar en el carácter más bien ritual de estas piezas, mientras que estas parecen mucho más funcionales. Seguramente ya las niñas podían disponer más de su uso y aprovechamiento. Incluso tenemos una que corresponde a un sonajero, es decir, tiene uso musical, y ustedes pueden ir notando en esta pieza la forma fálica, representado aquí también en este tema de la fertilidad. El éxito que tienen los musulmanes en el África Occidental. ¿Por qué conquistan el África Occidental? Simple y llanamente porque necesitan mano de obra. Por eso es que a las niñas a partir de los 12, 13 años la estimulan a que para, porque necesitan mano de obra, que es las famosas muñecas que tenemos ahí que son como falos, porque la religión católica hizo un problema un tabú del falo, y resulta que sin falo no existiéramos todos. Tenemos una serie de niños pintados por el Premio Nacional de Pintura de 1952, el gran maestro, ya no está con nosotros, Guevara Moreno. Tenemos unas piezas también de Onofre Fría, de unos dibujos, gran dibujante, Premio Nacional también, que dibujó algunas piezas de la colección que se representan maternidades. Tenemos otras piezas de otro gran maestro, que es Sánchez Vega, y donó al museo 2 piezas que tienen que estar vinculados con el juguete, porque hay muñecas africanas, pero hay juguetes occidentales. Hasta hay un Charlie de la época de la reina Victoria, y era como se veía en ese tiempo el juguete que le daban los niños. En las otras culturas era para que jugara y sobara su juguete y disfrutara. En la época de la reina Victoria le daban los juguetes, pero los tenían en vitrinas y estaban bien distanciados de tocar los niños, porque hay es una pieza bien importante dentro de la exposición. Pero desde luego que la figura masculina también tiene su importancia, y sobre todo en particular en lo que corresponde al Benín antiguo, en lo que corresponde a la etnia Edo, que desarrolló un reino muy importante en suroeste de la actual Nigeria. Aquí tenemos el rey, la representación del rey, de un Oba, como llamaban ellos a sus reyes, que estaba simbolizado a través del gallo. El gallo es símbolo del Oba como hombre de poder. Lo interesante del caso del Oba es que vuelve de nuevo la figura de la mujer, en este caso de la madre, que aparece representada con la figura que vamos a apreciar a continuación. Esta es la figura que acabamos de referir a propósito del Oba o rey del Benín antiguo, la reina madre, que ellos la representaban con este tocado alto, que es un tocado característico de la reina. Ella era dispuesta aparte, en una gran casa aparte, con servidumbre, pero si el rey necesitaba en muchas ocasiones tomar una decisión de suma importancia para los destinos del reino, contaba la opinión de la madre, de manera que el rey no declaraba la guerra o no tomaba algunas decisiones importantes si la madre no tenía noticia de ello y no expresaba su punto de vista. La misma explicación que damos con relación a las cimeras mambaras es necesario aplicarla a la máscara nimba.
que corresponde a Guinea-Conakry, a la cultura vaga de Guinea-Conakry, de este país africano. Esta pieza que nosotros vemos acá es una pieza muy pesada. Sin embargo, en el ritual de la fertilidad al cual se asocia esta diosa, es portada sobre los hombros de un danzante que se cubre su cuerpo con fibras vegetales. Hemos establecido acá un diálogo de la pieza en físico con los dibujos de Onofre Frías, tanto en este caso como en el caso de otras piezas de tradición africana. Creo que me remiten a dos dimensiones, ¿no? La dimensión social, ¿no? Y la dimensión cultural. Yo en sociología hice sociología de la cultura, ¿no? Y entonces desde allí un poco nos fuimos vinculando a la cultura y diciendo, bueno, que la cultura obviamente está vinculada con lo social o viceversa. O sea, no se pueden ver por separado. De hecho, fíjate que tenemos un departamento que se llamaba antepromoción cultural y decimos la promoción está más vinculada al marketing, mientras que si ese nombre se le da vuelta y decimos es gestión sociocultural, ahí, bueno, tenemos el vínculo de lo social con lo cultural y se expresa en esto. Quisiera enfatizar el tema de la familia y a ese respecto tenemos aquí una familias de Mozambique. Probablemente corresponde a la cultura Makonde. A la cultura Makonde sí corresponden estos hermanos que están tallados acá. Esa es una cultura que está entre Tanzania y Mozambique, distribuida allí, en el África Oriental, muy importante a propósito de lo que es la tradición escultórica hoy. Es decir, el tema de tradición y modernidad, que es todo un tema en todos estos asuntos, correspondiente a la representación de piezas talladas en madera, talladas en marfil o fundidas en bronce, cobre o metal en general. Hay dos kudu Ashanti con escenas familiares de Ghana, corresponden a Ghana. Sabemos que corresponden a la familia real porque hay servidumbre portando sombrillas para protegerlo del sol. Lo interesante del caso es que estas son piezas de uso funerario, pero también de uso ritual, cuyas tapas representan escenas familiares, sobre todo jugando, compartiendo la familia. Vimos los de los hermanos, ahora vemos la de la familia. Ellos solían utilizar o suelen utilizar maderas duras. Muchas de estas expresiones son, como hemos referido, contemporáneas, incluso elaboradas con recursos tecnológicos de nuestro tiempo. Pero lo interesante para nosotros de estas esculturas macondes es que enfatizan el tema de la familia. Piezas atesoradas por Nelson Sánchez Chapellín a lo largo de décadas y de paciente observación y viajes para concluir en un inventario del que muy pocos países pueden sentirse orgullosos de su posesión. Y le estamos sacando provecho a todo esto, bueno, y provecho en los buenos términos, ¿no? Que estamos ganando tanto el museo como estamos ganando nosotros. Y llegamos aquí también fue por una visita, ¿no? Y esa visita nos ancló hasta la fecha. Y he entendido realmente cuál es la misión del museo, que el museo es para educar a la gente, para sensibilizar a la gente. Una vez más estamos complacidos de tener a estos pasantes de la universidad, este apoyo que nos han brindado. Y es una nueva forma de ver estas culturas africanas, ¿no? Desde sus objetos. Podemos volver a nuestras raíces, conocer cómo nació mucho de lo que es hoy nuestra cultura. Aquí en el museo contamos con el centro de documentación que recolecta todo lo que es la historia africana y lo podemos también observar a través de las piezas, ¿no? Hacemos la comparación tanto con los libros como con las piezas en físico y eso es una experiencia que en nuestra carrera, en nuestra formación,
es sumamente importante. Podemos apreciar que en algunos casos es distinto a la costumbre occidental de representar a la madre con el niño en su regazo. Aquí puede haber incluso 6 niños representados en una sola madre, pero en general tiende a ser figurativa. Cabe destacar acá el caso de las maternidades Ashanti, que son estas que corresponden a las cabezas circulares. Cuando se quiere un varón, la cabeza no es tan circular. Cuando se quiere una hembra, se enfatiza la circularidad. Y el tema de la representación de la cabeza con una dimensión mayor a la natural tiene que ver con una razón mágica, simbólica. La cabeza es el lugar al asiento del alma, es la parte más importante del cuerpo, etcétera, etcétera. Las piezas provenientes de naciones africanas no son extrañas en un país como Venezuela, donde el legado de ese continente echó raíces en todos los órdenes de la cultura. Para nosotros los caribeños, los latinoamericanos, la cultura yoruba es muy importante porque ha ejercido influencia en nuestra cultura. En este caso tenemos una bella talla de una madre que aparece acompañada por una gallina como símbolo de sacrificio asociado a alguna deidad, y en ese sentido el sacrificio de este animal puede ser para justamente favorecer la condición de madre de la figura oferente. A su lado tenemos una representación muy importante porque corresponde al tema de lo masculino y de lo femenino. Es un hermafrodita. La idea de ciertas instancias, ciertas deidades con estas capacidades es muy importante en el imaginario mitológico africano, y a tal efecto está representado con esta figura cuya procedencia étnica está en estudio. Tenemos la disposición de una muñeca, tal como la conocemos nosotros en el mundo moderno. No es una obra de arte, es una muñeca común y corriente, pero aquí sí es muy interesante un texto de Subito Esteves referido a los olores y las manos de la madre. Y acá una pieza de Nancy Urosa dedicada al embarazo precoz. Apenas la niña deja la muñeca, o incluso jugando con la muñeca, alcanzadas ciertas condiciones puede quedar embarazada. En el caso de la obra de Nancy Urosa es una conceptualización de esta circunstancia social, por lo demás muy problemática, que habla justamente o que denuncia justamente el tema del embarazo precoz en la sociedad contemporánea. Como todos bien sabemos, Nancy Urosa es una importante artista venezolana. Eso corresponde también al perfil del museo, donde la africanidad se asocia también a elementos venezolanos, a la cultura venezolana y por supuesto latinoamericana. La idea en esta sección es un juego, dialogar obras contemporáneas venezolanas con representaciones también del maestro Onofre Frías, de imágenes que están en la colección del museo, teniendo ella referencia también a la maternidad e incluso a la capacidad de la madre de alimentar a su hijo, lo cual se destaca en el mundo africano como museos que suelen ser prominentes, que lo vemos allí. La idea de este espacio es poner a dialogar dos obras que representan la unidad entre lo femenino y lo masculino, porque para los africanos ambas dimensiones no estaban disociadas, y de hecho estas obras mismas lo demuestran, la representación bidimensional y la representación tridimensional de la conexión orgánica entre lo femenino y lo masculino. El gran
maestro venezolano Onofre Frías ve en el dibujo la pieza tridimensional. Entonces tenemos el caso de esta pieza que forma parte de los rituales de la fecundidad. Vemos esta pieza en la que noten ustedes la forma fálica que tiene en sus manos, tal como efectivamente lo capta el pintor. Justamente lo que hemos estado hablando, el tema de la